Para el 23 de junio hemos llegado a una población también muy importante y es la de Nunchía. Esa población fue destruida e incendiada por los españoles por órdenes de Barreiro para retrasar el avance patriota. Las tropas de Barreiro que se habían instalado en Sogamoso ya comienzan a recibir noticias del ejército que se estaba conformando en los llanos de Casanare y Arauca. Lo único que no sabían era cómo podían llegar a Tunja o menos pretender llegar a Santa Fe. Ese era el misterio y el secreto. Pero se sabía que estaban, por ejemplo, en Nunchía, donde el ejército de Santander permaneció por varios años. Algunas escenas de la población. Este es el panorama general de Nunchía. Este es un monumento que tiene bastante valor histórico porque es reconocido en la población y se le ha mantenido, conservado también de manera muy especial, porque en esa piedra se sabe que allí llegó Simón Bolívar muy cansado, fatigado. Allí hizo un alto con su ejército y en esa piedra se recostó y permaneció varios minutos descansando y sintiendo el gusto, la satisfacción de poder recostarse en una piedra que se conservaría para la historia. En la población de Nunchía, hablar de esta piedra es reconocer un monumento de la historia nacional y por eso se encuentra así de bien conservado. Nunchía es recordado porque por varios años al Ejército Libertador, la propietaria de una finca, María Rosa Lazo de la Vega, contribuyó de manera muy oportuna y con mucha confianza, mucha dedicación a la tropa, les facilitó todas las comodidades en su finca para que allí se hospedaran y estuvieron bastante tiempo. Y además sacrificó muchas reses de su hato porque fue la mujer que sostuvo al Ejército Libertador durante 4 años. La crónica que estamos mostrando dice: en el lanzamiento de la conmemoración del bicentenario se hará homenaje a María Rosa Lazo de la Vega. Su ayuda permitió mantener organizadas las tropas y realizar la ruta libertadora. El trato que ella hizo fue de palabra, como ocurría en el llano, pero cuando fue a cobrar a Pobre, Casanare, le dijeron que tenía que ir a Bogotá y el corrido lo hizo a caballo. Fue a Santa Fe a cobrar en el año de 1819, cuando supo que habían terminado la campaña libertadora, para que reconocieran los 59,000 pesos que sumaban los gastos que ella consideraba había tenido al mantener la tropa durante esos años. Pasaron los años, el gobierno de Santa Fe ni de Pore le reconocieron los 59,000 pesos, pero sí le reconocieron mediante un homenaje que el mismo Congreso de Santa Fe le hizo, una condecoración y un acto de agradecimiento por los servicios tan eficientes y necesarios que prestó a la tropa libertadora. Ustedes van a tener la oportunidad de conocer el texto completo tomado del original de la reclamación que la señora María Rosa Lazo de la Vega presentó para justificar la cuenta que ella estaba cobrando, los 59,000 pesos. Ese documento se encuentra en el archivo que he mencionado varias veces, lo tenemos para todos ustedes, lo pueden leer y si alguno quiere tomar alguna fotocopia y compartirlo, está a su disposición.
Pero allí pueden entender para la época en que consistía hacer un trámite para cobrar esos dineros, y a lo último no le fueron cancelados, pero sí reconocida con muchos honores por el Congreso de la época. Siendo ya los finales del mes de junio, vamos a salir de Casanare y entrar al territorio que más adelante en la historia llegará a denominarse Boyacá, pero que para esa época formaba parte de otra provincia. Y nos encontramos el 27 de junio, las tropas llegan al poblado de Paya. Esta población se recuerda en la historia de la campaña porque en Paya se tuvo el primer enfrentamiento militar entre realistas y patriotas en inmediaciones de la población de Paya, estando ya a punto de entrar en el ascenso de los Andes. Santander, comandante de la vanguardia del ejército patriota, enfrentó a 300 hombres de Barreiro al mando de Juan Tolrá, quien se encontraba resguardado en un trincherón en forma de estrella octagonal. En la imagen está ese trincherón en forma de estrella que fue construido desde el siglo XVII por los jesuitas, quienes estuvieron colonizando toda esta región. Y les sirvió en esa época a ellos también como a manera de fuerte, y se ha conservado como un monumento histórico del cual hace gala la población de Paya. Cuando estamos refiriéndonos a Paya, es porque nos estamos acercando ya a abandonar la ruta del llano y alcanzamos a ver el piedemonte de la cordillera de los Andes, y aquí les espera otro tipo de actividades porque el terreno, el clima y todas las clases de condiciones que traían van a cambiar de manera significativa. Junto a la población de Paya, el 30 de junio llegamos a Pisba, ya marca el ascenso, estamos en piedemonte de la cordillera, ya el llano con todas sus costumbres, con todas sus ventajas y características, lo estamos dejando. Pisba es el inicio del ascenso, por ser esta la ruta secreta que habían seleccionado el grupo de comandantes del Ejército Libertador. Tenían otras posibles rutas, 5 en total. Esta ruta que habían escogido de Paya y Pisba para iniciar el ascenso de la cordillera era la ruta que ofrecía menos riesgos de confrontación militar, pero por supuesto los riesgos en cuanto al clima y al ascenso eran bastante notorios. Pero para evitar enfrentamientos militares y poder dar una sorpresa en las llanuras de la cordillera, en el altiplano, prefirieron la ruta del páramo de Pisba. Por eso este 30 de julio se encuentran ya, porque ahora a partir del 1 de julio se comienza el lento ascenso por el páramo de Pisba. El ejército se dividió en 4 grupos que pasaron por separado la montaña. En el transcurso del recorrido, los 5 y 6 días
de ascenso y el descenso, hubo grandes pérdidas de soldados, animales y material de campaña. Aquí podemos, en esta gráfica de un estudio adelantado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica, la Vicerrectoría de la misma universidad, nos presenta la altimetría, el perfil altimétrico del recorrido del Ejército Patriota. Si nos regresamos por un momento a la aldea de 70, fíjense cómo estuvimos avanzando por Mantecal, Tame, Pore, Morcote. Llevamos ya más de 500 kilómetros recorridos. Pero al estar en la población de Pisba, nos encontramos en el inicio del ascenso del páramo de Pisba, que va a tener más de 4.000 metros de altura. Durante los 77 días hubo que vencer muchas dificultades, a más de enfrentar todas las inclemencias. A continuación, escenas que corresponden al páramo de Pisba. Paremos un momento en este pequeño obelisco. Se llama este lugar la Laguna del Soldado, porque en esta laguna fueron dejados los cuerpos de un buen número de soldados que, por razón de las temperaturas tan bajas, también por la falta de alimentos, medicamentos apropiados, fallecieron, junto con algunas reses que traían y caballos. Este es un lugar que para la historia nacional merece, como se ha hecho, destacarse como monumento nacional. Ese obelisco es un homenaje a todos los soldados que fallecieron en este ascenso. Nos ayuda a comprender la situación crítica por el estado del clima en ese ascenso del páramo de Pisba o de Socotá, como también debe denominarse. El cuadro pintado por José Olavio Castaño en la exposición del Congreso de la República y lo denomina páramo de Pisba. Si observamos en detalle, no necesitamos palabras para poder explicar y entender en qué consistió esa travesía. Pero junto a este cuadro encontramos otro del pintor Francisco Antonio Cano. Lo pintó en el año 1922. Pero como si él hubiese estado en esos días, logró plasmar en su cuadro la escena más real, donde uno, analizando cada uno de los rostros y del escenario en su conjunto, puede comprender la dolorosa y crítica situación por la cual pasaron los ejércitos libertadores en ese cruce del páramo de Pisba. Observen ustedes la escena que contempla Bolívar y sus lugartenientes de un soldado moribundo, los otros avanzando y su caballo aprovecha para poder encontrar algo de comer
en medio de esas tierras heladas. Este cuadro del pintor Cano, el original, se encuentra en la Quinta de Bolívar, en la ciudad de Bogotá. En este ascenso, ya culminando la cúspide, eran los primeros días del mes de julio, nos vamos a encontrar con otro hecho que refleja el ímpetu, la decisión plena que tenían los integrantes de esa tropa libertadora. Nos vamos a referir a una mujer, María Josefa Canelones, quien en pleno ascenso tuvo sus primeros dolores de parto y en pleno páramo las tropas pararon para acompañarla, y en pleno ascenso del páramo de Pisba o de Sócota, los primeros días de julio, con sorpresa los ejércitos de la retaguardia tuvieron que enfrentar un significativo momento. Se trataba de el nacimiento de un hermoso niño, porque su madre, María Josefa Canelones, la araucana, después de terminar sus dolores de parto, dio a luz su hermoso niño. La acompañaron los soldados y otras mujeres que también formaban parte del conjunto del ejército. Los cuidados fueron suficientes, porque ya al día siguiente la mujer con su niño se incorporó al ejército y continuó la marcha, y así llegaría al primer pueblo después del descenso, donde le pudieron ofrecer una mejor atención. Este es otro cuadro y un mural que aparece en el Colegio Santander y hace alusión al encuentro del Libertador con la araucana María Josefa Canelones, porque la noticia del nacimiento del niño, y especialmente en las circunstancias en que se dio el parto, fue sabido por Santander y luego por Bolívar. El día 5 de julio comienza el descenso después de haber pasado por la población de Socotá. El grupo de vanguardia de los ejércitos patriotas al mando de Santander llegaron el 5 de julio al poblado de Socha. Fueron los primeros en arribar a esta población que los estaba esperando, porque ellos ya tenían la noticia del avance del ejército libertador. Y en los días 3 y 4 de julio, sábado y domingo, en la población de Socha, el sacerdote Juan Tomás Romero y el alcalde José Ignacio Sarmiento explicaron y pudieron conmover a todos los parroquianos para que entre todos le tuvieran el apoyo necesario a los ejércitos que llegarían muy pronto. Así fue. Reunieron del vestuario que habían dejado los habitantes que se encontraban dentro de la iglesia que estamos observando, como también demás vecinos de las veredas de esta población. Cuando llegó Santander, le tenían previsto la entrega de ropa para los llaneros que habían soportado la desnudez, el frío y, por supuesto, todos los dolores y congojas que ellos traían. Cuando dentro del templo, el alcalde como el sacerdote invitaban a todo el conjunto de parroquianos a reunir sus prendas para entregarlas a los soldados, la historia mantendrá por siempre el nombre de la niña, de la jovencita Matilde Anaray, quien fue la primera
en motivar e impulsar al resto de la población para que se despojaran de sus prendas y las entregaran para asimismo vestir a los soldados que irían a llegar. Ella se quedó solamente con las prendas con las cuales podía salir decorosamente del templo. Y así lo hicieron todas las mujeres y hombres que se encontraban en el recinto sagrado. La historia reconoce la valentía, el sentimiento patrio y la decisión de Matilde Anaray, razón por la cual en la reciente conmemoración se erigió una estatua que elaboró el escultor Malagón y es la que observamos en la imagen. Matilde Anaray. Este cuadro del pintor José Olavio Castaño, si lo observamos detenidamente, nos transmite el momento de esa época, de ese día 3 y 4 de julio, cuando junto a la iglesia el sacerdote con los pobladores estaban en la actividad de recoger la ropa para los patriotas. Vamos a observar detenidamente varias imágenes que existen en ese poblado de Socha Viejo y allí podemos encontrar la historia de esos momentos de la llegada de los ejércitos. Observen los distintos monumentos, el parque en conjunto, las pocas casas, solamente quedan unas 20 familias, el panorama y el aspecto de la geografía por donde llegaron las tropas que descendían del páramo. Alguno de los habitantes, la señora que nos comentó en qué condiciones se encontraba actualmente la población, y nos encontramos con el personaje real de Matilde Anaray, representado por una de las actrices que estaba en la exposición de Boyacá en Bogotá, en la feria en Corferias, en el mes de agosto. Observamos en una pequeña urna los vestigios fosilizados de un árbol que lo conservaron porque, como dice su leyenda, restos del árbol en donde el libertador Simón Bolívar amarró su caballo para ese entonces 178 años, rescatado por el personero señor fulano de tal.